El pensamiento colonial es un espacio para la otredad, pues busca darle voz a los conocimientos de los otros que quedaron fuera de los parámetros eurocentristas. A lo largo de la historia, los estudios decoloniales buscan deconstruir estas múltiples jerarquías hegemónicas. La decolonialidad es una práctica contraepistemológica, es decir, va contra la corriente de las formas del conocimiento que vienen preestablecidas desde mucho tiempo atrás. Los estudios coloniales establecen una relación estrecha entre el capitalismo y la cultura. Presentan nuevas alternativas que contribuyen a visibilizar los efectos negativos del poder hegemónico, que traen consigo la colonización y la colonialidad del poder, del saber y del ser. Si quieres saber más, acompáñanos a ver esta entrevista. Sean bienvenidos a este encuentro de saberes. Nos encontramos con Mariana, magíster en estudios de la cultura, mención comunicación y licenciatura en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador. Es miembro del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derecho, INEGET de la US, de la Universidad Central del Ecuador, y docente investigadora de Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Muy buenas tardes, magíster, y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, como es el pensamiento decolonial. Bueno, como sabemos que se plantea como un pensamiento crítico de las que ya establecidas teorías de postcoloniales, nos invita a cuestionar de la modernidad europea desde la reflexión, desde su antítesis y también la colonialidad en América y los efectos que la colonialidad del poder, del saber y del ser han tenido sobre el sujeto colonial global. Ante todo esto, Magíster Mariana, le vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué significa para usted el pensamiento decolonial? Bueno, la postura teórica de la decolonialidad se concibe o es entendida precisamente como el conjunto de ideas que proponen la construcción de nuevas categorías, conceptos, para poder entender la realidad latinoamericana o de estos múltiples surbes, precisamente a partir o como una respuesta contrahegemónica ante ese proyecto colonial, colonizador, que se extiende desde el siglo XV más o menos, ¿no? Y que un poco va rompiéndose esas estructuras a partir del siglo XIX, más o menos con los procesos de independencia. En ese sentido, entonces, esta propuesta teórica de colonial lo que te plantea o lo que plantea es una reflexión y una lectura crítica de los procesos históricos propios de Latinoamérica o de este segmento del continente, a partir de identificar como diversas propuestas, es decir, a partir de identificar esa configuración heterogénea de las sociedades latinoamericanas y precisamente a partir de esa heterogeneidad identificar procesos históricos, políticos, sociales y culturales propios de este espacio geográfico que deben ser entendidos o que deben ser leídos y analizados a partir de esa, entre comillas, originalidad, ¿sí? Es decir, como un poco apartándose de ese modelo colonial, hegemónico, eurocéntrico, que busca homogeneizar y que busca masificar y que busca borrar o eliminar esas particularidades propias de cada uno de los conjuntos sociales o grupos sociales que conviven, que existen y que existieron en América antes, incluso antes, ¿no es cierto?, del proceso colonial. ¿Cuáles son los acontecimientos que considera más importantes dentro de la historia y el colectivo del pensamiento decolonial? Bueno, un poco retomando algunas de las ideas de la pregunta anterior, diría que el siglo XIX y el siglo XX son básicos o fundamentales para entender, sobre todo el siglo XX, para entender la emergencia de esta propuesta teórica epistemológica incluso, ¿no? Porque propone conceptos y categorías para analizar esta realidad como propia, todos los procesos históricos, políticos, sociales y culturales que se dan en América Latina, sobre todo en el siglo XX, un poco ubicando la emergencia de movimientos sociales, la configuración de un movimiento indígena, un movimiento estudiantil, los procesos o los episodios revolucionarios contrahegemónicos que se dan en el siglo XX son como el punto neurálgico o central
para poner en cuestión, para poner en crisis precisamente esa colonialidad del poder de la que habla Quijano, Walter Miñol o Enrique Dussel, por ejemplo, porque es precisamente un momento clave para poner en tensión ese sistema hegemónico y dar paso a estas otras posibilidades, a partir de estas otras voces, a partir de estas otras formas discursivas y políticas que plantean la reconfiguración de una realidad distinta, de una realidad diversa, de otras formas del saber, por ejemplo, que permiten o que deberían permitirnos entender la realidad de América Latina en este momento, es decir, el siglo XX, pero como el resultado también de un proceso histórico, ¿no? Y revalorizar esos procesos revolucionarios, insurgentes que se dan desde el mismo momento de la colonia y que han acarreado problemas y como resultado de esos problemas, América Latina se configura como un espacio hasta cierto punto de constante crisis, ¿no? Y de un caos como constante en términos de que esa propia resistencia genera, ¿no? Ese caos en términos de que la colonialidad o el modelo colonial, aun cuando se ha instaurado como el modelo oficial, perdón, ha dado paso también a la configuración de estos otros espacios de insurgencia, de estos otros espacios de resistencia que yo pensaría que en el siglo XX se hacen mucho más visibles. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son estos acontecimientos, yo diría, por ejemplo, la configuración del movimiento zapatista en México, ¿no? Como una forma mucho más visible y clara de entender estas otras formas políticas, sociales, culturales de organización que estarían no teorizando, sino más bien desde la práctica cotidiana, no siendo validando este proceso de decolonialidad o de resistencia o de rechazo o de abandono de esta propuesta colonial que se extendió casi durante 5 siglos y que ha afectado en los procesos políticos, sociales y culturales de configuración de las sociedades latinoamericanas, pero que también ha sido como importante entender precisamente esa imposición como la posibilidad de emergencia de este pensamiento de colonial que pone en crisis, ¿no? Esa colonialidad del poder y del saber. ¿Cómo podríamos describir la situación en América Latina? Creo que es fundamental observar o identificar algunas de las ideas de Aníbal Quijano, sobre todo. Él habla de este proceso de resistencia o de deconstrucción, ¿no? Porque la decolonialidad te habla mucho o utiliza este término de la deconstrucción y la posibilidad de reconstruir otra realidad posible a partir de estos saberes propios, ¿no? Entonces me parecería importante retomar lo que dice Aníbal Quijano en cuanto a esa posibilidad de resistencia o que se ancla a la resistencia de los movimientos sociales, políticos y culturales, sobre todo del siglo XX, para dejar en evidencia un poco las limitaciones de ese proyecto político colonial que se ha extendido. Entonces, en América Latina es importante tener en cuenta también cómo se han dado los procesos políticos, digo, a partir de los procesos de independencia, por ejemplo, que han sido como el continuum de ese proceso colonial a partir de la configuración de los estados nacionales y que dejó también como en deuda, ¿no? La subsanación de las necesidades de estos grupos subalternos. Entonces, en América Latina lo que tú encuentras es la pervivencia de ese modelo colonial precisamente a partir de la reproducción de un sistema que está basado aún en esas identidades raciales o en esa racialización de las sociedades, del trabajo, por ejemplo, que te permiten observar procesos de inequidad, de injusticia, de discriminación y de violencia a estos grupos subalternos, subalternizados y que han sido como el espacio o se pueden concebir como el caldo de cultivo precisamente para la emergencia de estos movimientos y de estos brotes o de estos momentos de resistencia, de insurgencia, de rebeldía, ¿no? Que han sido los espacios necesarios que han dado como voz y visibilidad a estos grupos subalternos. Entonces yo diría que en América Latina esta situación de inequidad e injusticia que se plantea a través de este modelo de colonialidad del poder que es autoritario, que es hegemónico,
como una posibilidad también de resistencia desde otros espacios, ¿no? Entonces pensaba un poco también en Boaventura de Sousa Santos cuando él habla o hace énfasis también en esta necesidad de pensarnos culturalmente y de otra forma. Y ese pensarnos culturalmente de otra forma significa también tomar en cuenta o tener como muy clara esa postura o esa expresión más bien de heterogeneidad de sociedades altamente heterogéneas, ¿no? Y que esa heterogeneidad o esa diversidad debería ser como un punto clave para entender esa diversidad como una posibilidad política de resistencia, precisamente, ¿no? Que irrumpe ante esa construcción hegemónica de esas identidades raciales, es como un proceso de una reafirmación positiva, ¿no? Un poco también pensando eh, en espacios políticos, qué sé yo, como la teoría de la liberación de la década de los 60 y los 70, ¿no es cierto? O en esta propuesta de educación liberadora, también como una posibilidad de dar voz a estos otros espacios que finalmente se conectan con los subordinados o con los subalternizados históricamente. Basándonos en el pensamiento decolonial, ¿cómo podría describirse una colonialidad del poder, del saber y del ser? ¿Se consideran positivas o negativas? ¿Y por qué? Radicalmente son negativas, ¿no? Esta propuesta de colonialidad del poder, del saber y del ser que la trabaja Quijano y que un poco la retoman Miñolo y Enrique Dussel para explicar esta propuesta de colonialidad desde este espacio, de estos sures, son observadas como elementos negativos, porque se sustentan primero en, un, en la reproducción de un modelo hegemónico. Entonces, tú ves la colonialidad del poder, por ejemplo, vinculada o reforzada a través de estas identidades raciales. Como te decía, estas identidades raciales un poco reproducen el modelo hegemónico, autoritario, vertical y explotador, cuando hablamos del trabajo asalariado o no asalariado, por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta que cuando explicaba Quijano estas identidades raciales, un poco las explicaba a partir de cómo el color de la piel determinó también la ubicación de grupos sociales en determinadas actividades, ¿no es cierto? Por lo general, los indios a trabajar la tierra y los negros como esclavos y los blancos o mestizos a cargo o controlando esas actividades económicas, es decir, esa pirámide jerárquica e impositiva está dada o se sostiene a través de esa colonialidad del poder, que tiene conexión con la colonialidad del saber a partir de la configuración de unas categorías como la raza, ¿no es cierto? Que es una invención, pero que fue una invención eurocéntrica precisamente para sostener esas jerarquías. Y eso un poco conecta también con esa postura eurocéntrica de superioridad. ¿No es cierto? Quijano explicaba que Europa no existe en el mapa, sino es a partir de la existencia de América. Entonces, un poco ahí la discusión de que primero existe América nominalmente para luego dar sentido y existencia a Europa, lo que configura también un proceso de colonialidad del saber, es decir, todo el cúmulo de categorías, conceptos, teorías son dadas o están dadas desde Europa. Y eso también rige un modo de colonializar la forma de entender la vida y la realidad a partir de esas categorías, ¿cierto? Como generando una imposibilidad de pensar desde acá. Por eso la decolonialidad o estos pensamientos del sur global, ¿no es cierto? Lo que plantean es la necesidad de pensarnos a nosotros, nosotras, nosotros mismos con unas categorías propias que permitan explicar nuestra realidad, tomando como referencia o poniendo en diálogo con estas categorías eurocéntricas, pero es esa emergencia, esa necesidad de una construcción propia, ¿no es cierto? Que evidentemente conecta con esa colonialidad del ser. Si nosotros podemos pensarnos, reconfigurarnos conceptualmente desde esa realidad, entendiendo esa realidad y recuperando esos saberes como una posibilidad de conocimiento y de un conocimiento científico, entonces va a generarse también una propuesta de autonomía y de distanciamiento, de ruptura con ese modelo colonial, que básicamente es lo que se busca, ¿no es cierto? Es esa lectura crítica para que te apartes del modelo hegemónico y se pueda configurar como este otro espacio propio. Los estudios decoloniales establecen una relación estrecha entre el capitalismo y la cultura.
¿Y cuál cree que es el factor determinante para que se dé esta relación? Estos teóricos de la decolonialidad, sobre todo, bueno, Quijano, Miñolo y Dussel, para mí creo que son fundamentales en el momento en el que ellos explican el desarrollo del capitalismo de forma histórica a partir del siglo XV y del inicio de este proceso de colonialidad, ¿no es cierto? Entonces se explica muy bien cómo el capitalismo encontró en esta forma de colonialidad como un punto o un momento clave para su desarrollo, porque se entiende que a partir Europa o estas grandes potencias, estos imperios europeos se consolidan como imperios gracias a las rentas o gracias al saqueo de los recursos de estas colonias, sobre todo de América, ¿no es cierto? Entonces, la relación entre el capitalismo y la cultura está dada un poco conectando con esa colonialidad del saber y del poder, a partir de cómo esa estructura o ese modo de producción capitalista un poco determina, ¿no es cierto?, es la relación entre la estructura y la superestructura y cómo eso dinamiza también unas prácticas, ¿no?, cotidianas en el quehacer o en la producción cultural. Entonces, claro que se impone un modelo cultural europeo y claro que se impone un modo de producción europeo que se va a ir adaptando, entendiendo la realidad o las particularidades de la realidad de América Latina, se va a ir adaptando. Entonces, hay una relación en la práctica cultural que refuerza al modo de producción capitalista porque va anulando, ¿no es cierto?, o trata de anular esa diversidad, esa heterogeneidad y trata de imponer un modelo eh, masificador, homogenizador, que finalmente considero que conecta precisamente con esa propuesta cuando se lee críticamente o se cuestiona esa colonialidad del poder, del ser y del saber. ¿Qué pretenden lograr con la desconstrucción de las relaciones del poder establecidas por la colonialidad? Lo que se pretende es abrir primero estos espacios de discusión que son necesarios precisamente para identificar, es decir, para observar que el proceso de colonialidad sigue tan presente a partir de esas prácticas cotidianas de discriminación, a partir de la raza o de la etnia o del género o de la misma configuración de una clase social, ¿sí? Entonces, por supuesto que es necesario abrir estos espacios de discusión, de debate y de diálogo, porque los procesos históricos no han sido subsanados y siguen reproduciéndose en el presente. Es decir, mientras sigamos hablando de una situación de inequidad, de injusticia, de discriminación a partir de las configuraciones fenotípicas, ¿no?, o del grupo étnico al que te correspondes, en la realidad latinoamericana vamos a seguir o seguimos atravesados por ese modelo colonial. Por lo tanto, sigue presente y es muy vigente esta necesidad de discutir, insisto, de discutir esa necesidad de construcción de un pensamiento propio, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos en este momento de expansión de la globalidad o del globalismo, ¿no? Y de este momento de neoimperialismo a partir de esas prácticas culturales que siguen viniendo desde Europa y que se siguen conceptualizando como hegemónicas o como el canon, y que en América Latina también sigue como muy fresca y viva esta estructura hegemónica colonial o esas prácticas coloniales en la forma de relacionarse y de pensarnos o de mirarnos, ¿sí? Entonces un poco pensaba también en una frase o en una idea que expone Aníbal Quijano en su texto La colonialidad del poder, en las últimas páginas, cuando él un poco lo plantea a modo de pregunta, ¿no? O de un poco increpando a sus lectores, mientras no a ver, mientras nos sigamos mirando o reflejando de manera distorsionada en ese espejo europeo, va a seguir muy vigente esa necesidad de pensarnos, de cuestionarnos, de configurarnos desde este sentido de lo propio, ¿sí? Un poco hay que distanciarse de esa mirada distorsionada del modelo blanco europeo o eurocéntrico para poder mirarnos en la realidad o con estas características eh, diversas pero reales que nos llevarían como a configurar quizás otra propuesta de configuración de las sociedades latinoamericanas.
dentro de la perspectiva de colonial, ¿cómo se puede definir a la otredad y cómo actúa en beneficio del colectivo excluido? Bueno, la configuración de esa otredad es fundamental, ¿no? Es más o menos como proponer una reivindicación o una reconfiguración positiva del ser otro, de ese otro excluido históricamente. Es, es potencialmente positiva porque a partir de la identificación de ese ser otro, existe también la posibilidad de identificar o de revalorizar esas características diversas, heterogéneas, ¿sí? En una clave histórica, potencializando esa otra edad en todos los procesos históricos, que no es otra cosa que dar voz y la posibilidad de construir otras narrativas, ¿no? Unas narrativas diversas desde lo subalterno que también puedan contar la historia, que puedan contar la historia y los procesos históricos de otra forma, lo cual es necesario y valioso porque precisamente es ubicar a esos otros también en el proceso de evolución y de desarrollo de las sociedades latinoamericanas, no como agentes pasivos, sino como sujetos activos de esa historia, como hacedores de su propia historia de la participación en esos procesos históricos, lo que nos convertiría a estos otros en actores políticos fundamentales, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestra magíster Mariana Alvear por ser parte de este encuentro y habernos compartido información valiosa para el conocimiento de nuestros estudiantes. La perspectiva de pensamiento decolonial es un intento de descubrir desde otra lógica, desde otro lenguaje y desde otro margen de conocimiento alternativo al eurocentrismo moderno. El pensamiento decolonial se encamina a la creación o construcción de nuevas condiciones de conocimiento, existencia y de poder que permiten el surgimiento de sociedades distintas.